Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Hernández de Grupo Salvando Vidas y hoy nuestra sesión de viernes va a ser a través de una entrevista a un gran hombre, a un gran padre, al señor Julio Márquez. Por lo regular, siempre en nuestras pláticas, cuando hablamos de seguridad en las estancias infantiles, el señor Julio Márquez es una referencia. Brevemente les quiero comentar, el señor Julio desafortunadamente perdió a su niño en la guardería ABC, un evento desastroso que aún duele y duele mucho más porque realmente se pudo haber prevenido. Pero el señor Julio, tanto es su amor por su hijo, que a pesar de que su hijo físicamente no está, pero él lo trae en su cuerpo, en su corazón, sigue preocupado por hacer que las estancias infantiles se conviertan en áreas seguras. Él había publicado en el 2018 que del 2009 al 2018 se habían registrado 87 fallecimientos en niños en estancias infantiles en México. El 65% fueron por asfixia, ya sea por broncoaspiración, que el niño posiblemente vomitó y se broncoaspiró porque no hubo quien supiera cómo ayudar, y otro tanto por atragantamiento. En este momento que estamos en la campaña, no más muertes por atragantamiento, queremos enfocarnos a que cada uno de ustedes se involucre en garantizar que las estancias donde están sus hijos sean áreas seguras. Señor Julio Márquez, me da mucho gusto que haya aceptado esta entrevista. Le agradezco de corazón su tiempo y sobre todo la información, porque antes de entrar me comentaba que esta estadística que yo tenía, que usted publicó, desafortunadamente ha crecido. Tenemos más casos de niños que han perdido la vida en una estancia infantil. Cuando vamos en las mañanas, cuando vamos a trabajar, que nos vamos a nuestras labores y llevamos a nuestros hijos a una estancia infantil, normalmente consideramos que es un área muy segura, pero las estadísticas están mostrando que no siempre es así. Pues le agradezco mucho, señor Julio, y me gustaría escuchar cuál ha sido su experiencia con todo esto, qué es lo que más qué obstáculos usted ha enfrentado, porque podríamos considerar que para todos debería ser una prioridad contar con estancias infantiles seguras, pero desafortunadamente nos damos cuenta que lo creemos, lo suponemos, pero no nos estamos involucrando. Bueno, mucho gusto, señor Julio. Bueno, pues igualmente muchas gracias, Felipe, y sobre todo por darme la oportunidad de participar en esta campaña tan importante que están ustedes emprendiendo. Definitivamente, pues evitar más decesos en cualquier ámbito de nuestras vidas, de niños y niñas, pues yo creo que es una de nuestras prioridades como padres, como seres humanos, pues es lo más valioso que tenemos. Nuestros hijos, nuestras hijas, ya sea en el hogar, en la escuela, en las guarderías, que es a lo que me voy a referir ahorita, pero en todos estos lugares donde ellos estén, pues debemos considerar o siempre buscar las condiciones de mayor seguridad y pues buena atención por parte de quienes estén a su cuidado o los tengan a su cuidado, ¿no? Si me permite dar un poco de contexto, como usted bien decía, pues desafortunadamente yo perdí a mi hijo el 5 de junio del 2009 en la tragedia de la guardería ABC que ocurrió en Hermosillo, Sonora. Eh, Padres y madres que pasamos por este pues, tan terrible suceso y tan terrible dolor, emprendimos una lucha a los pocos meses buscando en este ímpetu, en esta convicción de generar condiciones y garantías de no repetición, que se creara una ley que regulara estos espacios, ya que antes del 5 de junio del 2009, como referencia por ABC, no había una ley de guarderías. Fue así como después de meses de trabajo, más de un año de trabajo en el Senado primero y después en la Cámara de Diputados, impulsamos, obviamente con los legisladores que les interesó y que les correspondía, impulsamos lo que hoy se conoce como Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, o bien la denominamos Ley 5 de Junio. Es una ley marco, una ley general, que pues para nosotros fue un primer paso, pero desde un principio supimos que no era la conclusión de nuestra labor. Era un primer paso muy importante, pero después venía esto que hasta el día de hoy, 9 años después de que se publicó la ley, el 24 de octubre del 2011 se publicó, pues casi 9 años después,
pues seguimos buscando que se genere, ¿no? El aprendizaje, el que se conozca y sobre todo que se aplique la ley. Dentro de todo esto, muy importante es que las personas que laboran en los centros de atención, que es como se denominan oficialmente las guarderías, pues estén debidamente capacitadas, como lo establece la Ley de Protección Civil y la ley 5 de junio, ¿no? Dentro de las carpetas de protección civil o programas internos, pues debe hacerse constar que quien está a cargo de niños y niñas en una guardería tiene la capacitación adecuada y debida en primeros auxilios como para poder atender un posible atragantamiento, un posible momento de asfixia de un niño, ¿no? Entonces, estos años hemos buscado que la ley se aplique principalmente en ese aspecto, ¿no? Claro, es indispensable que exista un órgano que lo regule, lo cual no significa que se lleve a cabo si no nos convertimos en supervisores. O sea, todos los padres de familia debemos involucrarnos en garantizar. Pocas veces preguntamos si un maestro sabe primeros auxilios porque damos por hecho que al trabajar con niños sería ilógico no saber cómo actuar ante una eventualidad, pero los planes de estudio para formar a un profesor anteriormente no contemplaban temas de primeros auxilios o lo contemplaban muy someramente. Hoy sabemos que después de un periodo de 3 meses de que toman un curso, empiezan a perder habilidades. Y obviamente en un atragantamiento es indispensable que todas las personas que rodean a un niño se conviertan en expertas para poder desobstruir si se trata de un bebé, si se trata de un niño mayor, cómo realizar estas maniobras. Entonces, gracias a ustedes, podemos decir que se están regulando administrativamente de que se tenga ese tipo de obligaciones, pero desafortunadamente si no estamos vigilando, pues pocas veces vamos a tener la certeza de que realmente estén capacitados. ¿Y qué es lo que más les ha obstruido o usted ha sentido? ¿Cómo lo ha aceptado? Es increíble que a veces, como no vivimos la urgencia, no le damos el valor, ¿sí? Hasta que uno tiene la desgracia, entonces es cuando sí puede suceder. Lo estamos viendo con esta pandemia. Es increíble que haya personas que no entiendan que el uso de un cubrebocas, que el distanciamiento, el lavado de manos puede cortar la cadena de transmisión y que el problema no es regresar a trabajar, el problema es no tener las medidas preventivas. ¿Y ustedes se enfrentaron a algo similar a esa indiferencia de algunas personas? Bueno, primero, quiero decir que sí hubo un impacto en materia de lo que le corresponde al gobierno en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a las reglas de operación de las guarderías, que fue, pues, digamos, algo reactivo a lo que pasó en la guardería ABC. Pero con el paso del tiempo, que también en su momento veíamos a los padres muy interesados, ¿dónde están sus hijos? Y decía también que esto quizás sea debido a que vivimos en un país donde es imperativo que tanto papá y mamá salgan a trabajar y que lo que buscamos es un lugar donde nos cuiden a sus hijos y definitivamente en ocasiones, pues no es falta de interés, simplemente las prisas, pues hacen que olvidemos qué tan importante es saber dónde los estamos dejando, ¿no? A eso me refería ahorita que ya no tuvieron oportunidad de escucharme. Eso es lo que hemos visto, padres, que cuando nosotros buscamos generar alguna acción en favor de la seguridad y de los derechos de los niños, lo primero que hacen, perdón por la expresión, es pegar de gritos en contra de nosotros. Nosotros no somos autoridad y me refiero a nosotros que he conformado he sido parte de una asociación civil en su momento, he trabajado en 2 órganos de derechos humanos, uno en Querétaro y en Sonora, y en todos los casos ha sido siempre buscando generar condiciones de seguridad y buena atención en las guarderías, ¿no? A eso me refiero que nos ha tocado mucho ver que los padres pues consideran o creen que nosotros queremos cerrar una guardería, por ejemplo, cuando lo que buscamos es todo lo contrario, ¿no? Que la guardería funcione, sí, pero en las mejores condiciones posibles para la seguridad de los niños y niñas, ¿no? En su punto de vista y lo que ha visto en relación a ir a estas guarderías, ¿cuál sería la principal vulnerabilidad que vemos en una guardería o que ustedes perciben? Mire, he recorrido a lo largo de los años mínimo medio país y he visitado infinidad de guarderías, cientos de guarderías he visitado
he estado con coordinadores tanto estatales como municipales de protección civil. He constatado que en muchas o en la gran mayoría de las guarderías se cumple con la mayoría de los lineamientos que establecen las leyes correspondientes. El punto principal, y que creo yo que es donde encontramos la causa de que siga habiendo tantas tragedias, es en la falta de conciencia del personal que labora en estos lugares. Yo continuamente doy pláticas a guarderías, doy pláticas a las asistentes educativas, y es en lo que me enfoco. Yo puedo decir, les digo, pueden estar debidamente capacitadas, pueden tener el conocimiento de las leyes, pueden venir personas que las capacitan en materia de primeros auxilios tantas veces que sea necesario, pero si no hay una conciencia de la importancia que hay de la labor que estamos desarrollando, porque estamos hablando de vidas humanas, pues esto puede ser que no sirva absolutamente de nada, tanta capacitación y tanto conocimiento, ¿no? Creo yo que ese es el punto principal. Podríamos decir que anteriormente podría justificarse que nos protegía la ignorancia. Ahora, si ya no hay ignorancia en el tema, la indiferencia es lo que podría poner en alto riesgo a nuestros niños, ¿no? El no tener la certeza de que las personas realmente se ocupen en brindar esa seguridad. Porque fíjese que cuando hace algunos años, ya tiene más de 10 años, una estadística que se ha mantenido, el INEGI publica que cada año hay un promedio de 22 millones de accidentes en niños de 1 a 4 años de edad. En esta etapa de la vida es cuando están en casa o en la guardería. Y se menciona que 3,000 son causas de muerte o discapacidad. ¿Sí? O sea, 3,000 niños sanos que llegaron en la mañana a una estancia infantil, desafortunadamente pueden tener un evento que ponga en peligro la vida. Es obvio que ante este tipo de eventos como el atragantamiento, que no nos da tiempo, un niño que se cae, se fractura un brazo, tenemos tiempo, pero en aquel niño donde deja de respirar por la causa que sea, desafortunadamente no podemos esperar a que llegue la ambulancia. Entonces, aunque los maestros en ocasiones, sí tomé un curso de primeros auxilios, ¿hace cuánto? Tenemos que lograr que el maestro se involucre y que los papás tengan la certeza de que sea algo periódico, tener una práctica, tener algo que sea rutinario en cuestión de seguridad. Si yo contrato un nuevo maestro, preguntar si está capacitado como atender un atragantamiento, no solamente hacer simulacros para sismos, sino debemos involucrar los simulacros por incendio, porque en un sismo no siempre hay que salir, pero en un incendio sí. Y es triste que muchas de las escuelas que en algún momento dado se habilitan, pues pueden tener carencias o son casas que se habilitan como escuelas o guarderías, pero que no tienen la estructura para una salida secundaria en caso que la salida principal esté bloqueada. En ese aspecto, ¿cómo ve usted a los maestros? Aparte de aquellos maestros que obviamente que nota que no se involucran, sabemos que desafortunadamente existen, pero el maestro que sí se involucra, pero que no tiene los recursos para poder mantener un programa permanente, porque esto, desafortunadamente, a veces quien brinda la capacitación tiene que ser un externo. A veces Protección Civil lo hace, son muchos los lugares donde hay que dar capacitación, y el otro punto es que no tienen los recursos para brindar la capacitación de la manera adecuada, tener maniquís, tener la manera en que ellos realmente puedan dar una capacitación objetiva. ¿En qué estados usted notó que existe mayor riesgo en toda la República o en todos es generalizado? Bueno, creo yo que es una situación generalizada, desafortunadamente. El que haya, bueno, me voy a detener un poco en esto. La ley general de la que hablaba, que se publicó en el 2011, establecía que las entidades, a partir de entonces, de octubre del 2011, tenían un año para legislar o armonizar sus leyes en la materia. Al día de hoy, casi 9 años después de que se publicó la ley en el Diario Oficial de la Federación, todavía 4 entidades no tienen una ley de guarderías. No tienen. Entidades no tienen una ley 5 de junio estatal, ¿no? Se acaba de aprobar en el Congreso Local de Oaxaca hace un par de semanas o menos la ley. Eran 5 entidades, ya con Oaxaca habiendo aprobado su ley quedan 4 entidades.
¿Cuáles Sin son ellos? Porque embargo, sería interesante que los papás supieran qué entidades no se han involucrado en esta seguridad. ¿Usted tiene cuáles son las entidades que no se están involucrando? bueno, soy pésimo para el manejo, si no tengo los datos a la mano, soy pésimo con memoria, pero trataré de hacer un ejercicio aquí de memoria. Son Veracruz, Tlaxcala, Campeche y Nuevo León. O sea, Son las entidades que... son 4 estados en que podemos decir que no se han involucrado para garantizar. Entonces aquí obviamente hay que hacer presión y utilizar las redes sociales puede servir para que el papá que está en estos estados se dé cuenta que no tiene la seguridad que deberían de tener porque no se están involucrando las autoridades. Y qué triste es esto, ¿no? Que a pesar de saber que esto ya sucedió y que no queremos que vuelva a suceder, pues no se están dedicando a hacer que esas estancias. Me comentaba al inicio que usted tenía una estadística desafortunadamente más actualizada de los casos de los niños que han perdido la vida en estancias infantiles, porque yo me quedé hasta el 2018. ¿Qué tanto se ha incrementado esto, señor Julio? Bueno, nada más quiero complementar de lo que me estaba refiriendo ahorita de estas entidades donde no hay una ley de guarderías. El resto de las entidades que sí tienen una ley de guarderías no es una garantía de que ya no ocurran hechos trágicos. Claro. Varios o la gran cantidad de los hechos trágicos que ahorita vamos a mencionar en base a lo que usted me está preguntando, han ocurrido en estados donde hay una ley de guarderías desde hace varios años. Entonces, definitivamente, hablaba usted ahorita de la indiferencia de las autoridades y de la sociedad, efectivamente. Es un tema con el que me he topado yo en varias entidades donde es común que haya la típica mochada todavía, o sea, actos de corrupción en las unidades tanto municipales o estatales de protección civil para que se pueda aprobar un programa interno de protección civil donde no se garantiza que el personal que está laborando ahí está debidamente capacitado, ¿no? Todo esto, aplicación de la ley y también su, pues todavía incompleta implementación en la totalidad del país, pues ha derivado tristemente en situaciones trágicas que en mi caso muy particular decidí empezar a documentar hace 6 años, cuando yo colaboraba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, que es donde actualmente resido, y empecé a dar pláticas, sí, pláticas de concientización, le llamo yo, en las guarderías, pues ocupaba tener información que sustentara lo que estaba yo afirmando, ¿no? Porque yo seguía leyendo en medios que no dejaba de haber muertes en guarderías, pero sí era importante tener información fidedigna, incluso oficial cuando fuera posible. Hice solicitudes de acceso a la información, solicitando tanto al IMSS, al ISSSTE, al entonces CESOL, al DIF nacional, con el tema de cuántos niños y niñas tenían en determinado espacio de tiempo, tenían o habían tristemente fallecido, ¿no? Entonces, todo esto me fue llevando a ir elaborando un registro, Felipe, un registro que tengo actualizado al día de hoy. Este registro, pues que lo imprimí, lo tengo aquí a la mano y si me permite se lo voy a hacer llegar vía correo electrónico para que ustedes lo tengan. Es un registro que lo tengo denominado como decesos de niñas y niños en centros de atención de México. Luego, centros de atención, le pongo un asterisco porque enseguida doy la definición de centro de atención según la ley 5 de junio a la que he hecho referencia anteriormente. Un centro de atención es, que conocemos como guardería, es un espacio cualquiera que sea su denominación de modalidad, tanto pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43 días de nacido. Este registro que yo llevo, pues desafortunadamente es un conteo, pero para mí pues es mucho más. En cuanto a cifras, hablando de cifras, ahorita nos vamos a lo que realmente es. El último, el último número que tengo de decesos es el número 95. Y
el tiempo que tengo registrado, el lapso de tiempo que tengo registrado es a partir del 6 de junio del 2009 al día de hoy, julio del 2020. Es decir, empecé a llevar un registro que parte después de ocurrida la tragedia de la guardería ABC. La finalidad, además de tener esta información o datos duros para la gente a la que me dirijo para darle una capacitación o una plática de concientización, es saber el aprendizaje que hubo de la tragedia de la guardería ABC. Y tristemente concluyo que con una ley que está vigente, que se está buscando que se aplique en todo el país, falta muchísimo por hacer todavía. Prueba de ello, estos 95 decesos que le estoy refiriendo, de los cuales ahorita haré un poco más de información. Entonces, si los papás quisieran conocer esta reglamentación, me imagino que entrando a internet, pueden, ¿cómo la podrían buscar? Nada más así como usted, el nombre, o cómo se podría buscar para que se, o sea, tenemos que involucrar a los padres de familia. La seguridad de nuestros hijos es responsabilidad de nosotros, y que si las autoridades o la corrupción, como usted menciona, que posible sea una de las causas, entonces tener asignado un grupo de padres que digan, deben de tener estos lineamientos y que se estén llevando a la práctica. De lo contrario, no vamos a minimizar el número de eventos, como bien usted lo ha registrado. Entonces, ¿cómo podrían participar los padres de familia? Porque yo creo que esto se va a tardar, como usted lo dice, si no hacemos presión la sociedad en general, ¿no? Entonces, si alguien quiere conocer esta normatividad, ¿cómo la buscaría por internet? Bueno, antes de comentar eso, quiero decirle que incluso en alguna de las entidades o de las leyes locales de cada uno de los estados donde sí hay una ley, hay capítulos donde establecen la obligación de los padres usuarios de participar, de ser partes activas en el funcionamiento de la guardería. Y no me estoy refiriendo a que tengan que ir a trabajar a la guardería, no, pero sí que puedan ellos exigir ser de alguna forma también capacitados para poder detectar una situación de riesgo al momento de entrar a la guardería. En algunas leyes estatales es una obligación esto, y que participen en las reuniones a las que convoca la guardería, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede conocer o saber incluso, sí, conocer la ley de nuestra entidad? Pues es muy fácil, se entra a la página del Congreso local, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, o el Congreso de Querétaro, donde yo estoy, a la página del Congreso, en el apartado de leyes podemos encontrar algunos tags que pueden ser, por ejemplo, prestación de servicios infantil, le damos así en la búsqueda y encontramos, por lo regular las leyes se denominan más o menos así, ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil del estado de Querétaro, del estado de Sonora, del estado de Chiapas, del estado de Baja California, por ejemplo, ¿no? Es muy sencillo encontrarlo, y la verdad que sí es muy importante que los padres y madres se involucren en ese sentido, que al menos conozcan qué leyes están regulando el espacio donde están sus hijos, ¿no? Y lo que ustedes propusieron, básicamente mencionó que era importante que los maestros tomen un curso de primeros auxilios, pero ¿manejan alguna referencia con qué frecuencia, de qué duración, o solamente se menciona en general primeros auxilios? ¿Se menciona qué detectores de humo debería de haber en las escuelas, o nada más se menciona que debe de haber detectores? ¿Sí? El uso de los extintores, con qué frecuencia el maestro tiene que hacer una práctica o garantizar que realmente, porque el tener extintores no significa que todo el mundo lo sepa utilizar. Entonces yo me imagino que ustedes propusieron más específico cada una de estas acciones. Sí, efectivamente, mire, tengo que comentarle que cada ley estatal tiene sus particularidades. Si bien todas se desprenden de una ley general, que es la que hemos mencionado, la ley que se aprobó en el 2011, cada ley estatal de la ley 5 de junio estatal, por decirlo de alguna forma, digamos, de Baja California, de Chihuahua, del estado que usted guste, tiene sus particularidades, están, digamos, ligadas o de alguna forma coordinadas con la ley de protección civil correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, yo le podría decir que
que en Sonora se deben de hacer 2 visitas por parte de Protección Civil a las guarderías al año, pero hay entidades donde solamente una vez al año se visitan a las guarderías, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es, digamos, que es parejo, pues que en todas las entidades hay, es que los espacios a donde van nuestros hijos, que son las guarderías, me estoy refiriendo ahorita concretamente a las guarderías, sí deben de contar con todos estos aditamentos como lo que usted menciona, detectores de humo en las diferentes salitas, extintores de fuego en diferentes áreas, en lugares estratégicos, salidas de emergencia que abran hacia afuera y que tengan la barra de pánico que se le llama, puntos de reunión bien marcados, señalamientos o señaléticas se les dice en algunas partes. Es decir, todo esto sí es, digamos, uniforme en el sentido de que todas las guarderías de todo el país, de tanto públicas, privadas o mixtas, deben contar con estos aditamentos, ¿no? Si usted pudiera resumir en 5 acciones básicas o elementos básicos que toda guardería debe tener y que todo papá debería tener la certeza que se cumplan, ¿cuáles serían esas 5 recomendaciones que usted resaltaría como una prioridad? Yo voy a llevar a mi hijo, va a haber personas que, bueno, ahorita con esta situación de la pandemia, pero van a regresar los niños a las escuelas, van a tener que regresar a las estancias infantiles, si no todo es COVID. Entonces, es triste que tengamos una mortalidad de niños que pudo haberse evitado. Entonces, si usted pudiera dar 5 recomendaciones esenciales, ¿cuáles serían esas 5? Bueno, no sé si vayan a ser 5, pero le voy a decir las que para mí son lógicas. Las que usted, señor Julio Márquez, ¿sí? Menciona como indispensables en estancias privadas, en públicas, en el lugar donde a lo mejor habilitaron para tener a los niños porque los papás van a trabajar. Entonces, porque es lo que sucede. Entonces, ¿cuáles serían los 5 puntos, 5 recomendaciones que usted, señor Julio, podría alertar a los papás? Bueno, la primera, una de las más importantes es que los padres usuarios, padre o madre usuario, tengan la certeza y la seguridad plena de que no se les está haciendo ningún favor. Por ejemplo, puede ser que estemos haciendo uso de una guardería de las del IMSS y aunque no desembolsamos dinero en teoría, exactamente a través de las cuotas obrero-patronales sí se nos está descontando. Claro. Entonces, que se tenga muy claro que estamos de alguna forma pagando por un servicio, que por lo tanto la guardería y las personas que ahí laboran tienen la obligación de responder a nuestras inquietudes, de resolver nuestras dudas. Una de ellas, que también pues, está muy ligada con lo que le acabo de decir, es que se nos permita conocer, si así lo solicitamos, si está validado el programa interno de protección civil. Esta carpeta, o que pueden ser varias, pero esta carpeta que año con año la Unidad Estatal de Protección Civil o la Unidad Municipal de Protección Civil, depende de la entidad donde sea, tiene que palomear o acreditar como positiva para que la guardería pueda funcionar ese año. Esta carpeta o programa interno contiene aspectos muy importantes, como el de la capacitación que ahorita le mencionaba. Contiene aspectos de la cantidad de simulacros que se tienen planeados a realizar en el año, que las leyes establecen que son al menos uno cada 2 meses y con diferentes escenarios, como bien decía usted, no todo se circunscribe a un posible sismo. Puede haber inundaciones, puede ser, incluso ahora hasta con el tema de la violencia, hasta de balaceras, se deben de hacer simulacros. También tiene que ver con cómo están las instalaciones hidráulicas, cómo están las instalaciones de gas, son los dictámenes eléctricos, dictamen eléctrico, dictamen... Todo eso en el punto de la carpeta actualizada de protección. Con ese punto sabemos que todos estos rubros estarían vigilados, ¿no? En teoría y en el papel, sí. ¿no? Porque ahorita donde se nos ha dicho que se nos ha hecho saber que hubo por ahí una expresión, una lana de por medio para que se aprobara la carpeta, ¿no? Bueno, podemos ver desafortunadamente aquí el colegio Repsamen, que en el sismo,
que se dieron cuenta que habían permitido una construcción que no era la adecuada y cuando viene el evento termina en tragedia. Y que obviamente las escuelas, las guarderías no lo tomen como una amenaza el hecho de pedir seguridad, porque cuando suceden las tragedias, pues siempre va a haber culpables, ¿no? Entonces, menos mal que sea una cuestión legal, porque tarde o temprano sales de ese problema. La pérdida de vidas es la que debemos de proteger. Bueno, ¿qué otra, señor Julio? Bueno, pues eso principalmente en cuanto a lo documental. Lo otro es que no necesitamos ser unos expertos en materia de protección civil para que el sentido común nos ayude. Solicitar un recorrido por las instalaciones de la guardería, por supuesto debe ser cuando no haya servicio de atención, porque así lo establece la ley. Por seguridad. Recorrer la guardería y que podamos constatar que efectivamente hay una salida de emergencia, como lo dice en la carpeta, que efectivamente tienen por allá un detector de humo, que tienen por acá los extintores de fuego, que podemos constatar que aquello que está en el documento efectivamente existe, a eso me refiero, ¿no? Esos creo yo serían los puntos más importantes. ¿Qué recomendación daría usted para los padres de familia? Ya mencionó, bueno, el involucrarse, pero de papá a papá, ¿qué es lo que usted quisiera que el padre de familia comprendiera de ese dolor que ustedes tuvieron y que obviamente lo que buscan es que no lo tengan los demás y que no queremos que lo vivan para poderse involucrar? ¿Cuál sería su recomendación, señor Julio? Bueno, es una recomendación que va un poco enfocado al aspecto emocional y a recordar que nuestros hijos son nuestra prioridad, la integridad física de ellos primero y después su desarrollo, por supuesto. No pretendo, de alguna forma atacar las emociones de las personas, pero sí les diría que en mi caso yo fui una persona que confió demasiado en lo que veía al exterior y que desafortunadamente no tener a mi hijo me hizo aprender a la mala, de la peor forma, que no todo lo que se ve es lo que es realmente, ¿no? Claro. Aprendí después de no tener a mi hijo, aprendí a conocer, aprendí de leyes para poder entender qué era lo que había ocurrido, qué era lo que tenía que exigir. Entonces yo le diría a los padres, no esperen a verse en mi espejo o en mí como un espejo o en cualquiera de las 48 otras familias que perdieron a sus hijos o bien en las decenas de familias que tienen hijos lesionados con lesiones de por vida. Ese sería mi consejo, más que consejo, mi comentario al respecto, ¿no? Se trata de la vida de nuestros hijos. Para las personas que trabajan en estos centros de atención o estancias infantiles, pues hacerles el recordatorio constantemente que no se trata de, que no son objetos, que Claro. es el bien más valioso que puede tener la humanidad, que son nuestros hijos. Sin duda alguna. Y pues mire, la finalidad de poder contar con este testimonio y sobre todo, quizás impacta cuando hay un sismo, cuando hay un incendio, pero esas estadísticas que usted menciona de niños que han muerto por asfixia, no podemos ser solamente espectadores. Eso a mí me indica que las personas que estaban con esos niños no tenían las competencias, aunque podría estar en una carpeta diciendo que habían tenido capacitación, pues no han tenido la práctica periódica. Entonces, por eso el hecho de hacer una sinergia con ustedes, en el momento que ustedes tengan un grupo de maestros de una escuela que quieran aprender cómo actuar ante un tratamiento, nada más contáctenos y hacemos, ahora con esta pandemia hemos visto que la tecnología nos acerca mucho más. Hemos visto y hemos comprobado que se puede aprender a salvar vidas a la distancia. Lo que nosotros le podemos apoyar en esta campaña que usted tiene desde hace mucho tiempo es hacer esa sinergia para poder enseñar a los maestros sin ningún costo a través de la plataforma Zoom, darles esta capacitación y que no sea nada más el hecho de que esperen que sean las autoridades. Vamos a hacerlo la población civil, vamos a unirnos, tenemos que involucrarnos
Y yo le ofrezco esto, de que podamos manejar estas sesiones tanto para maestros como padres de familia, si se organizan. La finalidad es que estén organizados. Eso es lo único, porque si los organizamos, podemos avanzar en otro punto, en otro punto, en otro punto, y lograr que nuestras estancias infantiles se conviertan en un área segura. Quizás para aquellos nuevos papás que llevan a sus niños que no conocieron o no se involucraron en esto, no los podemos alertar a través de estas sesiones. Y eso es algo que nosotros quisiéramos aportar, si usted nos lo permite, a través de su campaña, de su mística que tienen en hacer las escuelas seguras, cuente con nosotros. Pues yo agradezco mucho su muy generoso ofrecimiento. He seguido la labor que ustedes desarrollan y creo yo que es muy importante y por supuesto totalmente compatible con lo que buscamos, con lo que busco también de manera personal. Lo tomo muy en cuenta, de verdad lo agradezco y créame que en adelante con aquellas personas con las que interactúo, que me solicitan una plática, conozco muchas, le digo, muchas guarderías y afortunadamente ya no hay que viajar o en este tiempo viajar físicamente para poder dar una práctica, pero una capacitación en Baja California, por ejemplo, ¿no? Esta Sí, plataforma. hemos comprobado que a través de material que tienen en casa podemos enseñarles cómo actuar ante un atragantamiento, que sigue siendo una de las principales causas de muerte o discapacidad. Hace dos semanas nos enteramos de una niña que estaba en su casa, su abuela le estaba dando la pulpa de la naranja, se descuida, lo muerde el niño el gajo y se atraganta y fallece cuando no tenía que haber muerto ese niño. Hay una asociación que se llama Gogo por la Vida. Rodrigo, un niño de 2 años, 3 años, que también en su casa comiendo rebanadas de manzana se atraganta y nadie sabe cómo ayudar. Entonces, estamos convencidos de que no debe de haber más muertes por atragantamiento. Esto es el primer paso. ¿Cómo vamos a lograr que las estancias infantiles sean seguras? Pues primero, preocuparnos por nuestros hijos en la propia casa, porque le comentaba que el INEGI publicaba que la mayor parte de estos eventos, de los 22 millones de accidentes, ¿sí? La mayoría se presentan primero en la estancia infantil y el segundo en el hogar. En este momento que los niños no están yendo a una estancia infantil, la vulnerabilidad se convierte en el propio hogar. Entonces vamos a hacer que no quede de nosotros, que podamos aportar quizás un pequeño grano de arena, pero entre todos seguramente vamos a hacer una gran muralla en donde podamos garantizar la seguridad de nuestros hijos. Pues le agradezco mucho, señor Julio. ¿Quiere comentar algo antes de concluir esta plática? Me comentó que iba a mandarme esta información y quiero decir que la vamos a poner a disposición a aquellas personas que quieran ver esta información que el señor Julio, estas estadísticas, las vamos a publicar en la página de Grupo Salvando Vidas para que tengan acceso. Tienen que darse cuenta de la vulnerabilidad para disminuir el riesgo. Si no lo hacemos, el riesgo puede ser algo muy grande para nuestros hijos y no solamente en la estancia infantil, ¿no? En las actividades, en los deportivos, ¿sí? Si los llevamos a un centro recreativo, todos esos, a mí me llama mucho la atención. Una vez nos contactaron de un campo de verano en donde la dueña del lugar nos decía, oiga, yo quiero un curso básico de primeros auxilios. Pero así su inquietud es que sea algo muy básico. Le digo, oiga, ahí donde van los niños, ¿hay posibilidades que un niño se atragante? Dice, sí, porque les damos de comer y bueno, entonces, ahí en el lugar donde van, ¿hay posibilidades que un niño se ahogue? Dice, sí, porque tenemos un río cercano y los niños van a hacer actividades. Bueno, pues lo básico se llama RCP y el número de horas que se requieren mínimo son 5 horas. Entonces piensan que esto es algo muy sencillo, que cualquier persona lo hace, pero si no tienen la práctica, difícilmente van a poder ayudar. No basta con querer ayudar, necesitamos el conocimiento y la práctica. Don Julio, ¿algún comentario? Y definitivamente, y para reafirmar lo que, o dar un sustento a lo que usted está muy bien mencionando, yo les voy a hacer llegar este documento, pero sí me gustaría que quedara aquí constancia en esta charla que estamos teniendo. Yo les decía que del 6 de junio del 2009 al día de hoy, o al mes de julio del 2020, han fallecido 95 niños y niñas a lo largo y ancho del país en estancias infantiles por diversas causas. Pero principalmente, él ha sido por atragantamiento
atragantamiento, por una mala, yo entiendo que por una mala atención de parte de la persona que estaba ahí. No es posible verlo de otra manera. Al menos el 67.3% de las causas de los decesos han sido por broncoaspiración o atragantamiento, que son 64 muertes de las 95 que le mencioné. La mayoría. Y esto, de los cuales, de esta totalidad de niños que han fallecido, 52 bebés tenían máximo 1 año de edad. Es decir, cuando están en esta etapa de su vida, tan dependientes de nosotros, como nunca dependientes de las personas que están a su cargo. Entonces, es muy, muy importante, yo creo, comentarlo para reafirmar lo que está usted comentando, ¿no? Entonces, eso quería nada más decirlo. Ha habido otras causas. Por ejemplo, hay un caso muy importante aquí que tiene que ver con lo que usted dice, cuando no hay una capacitación adecuada. En el 2015 en Chiapas, Kimberly, a quien, bueno, conozco por medio de su madre, con quien he hecho una gran amistad, porque ha exigido justicia desde entonces. Kimberly fallece en una estancia de sede Sol. La necropsia determina que la niña, que la bebé fallece por asfixia mecánica, es decir, por estrangulamiento. Ah, caray. Pareciera un homicidio, o sea, lo ves como un homicidio, efectivamente, quizás haya sido un homicidio culposo. En lo que dice la asistente educativa en su declaración es que ella pretendió, hasta donde sé yo, ¿no? Que eso fue lo que dijo, pretendió ayudar a la bebé que estaba broncoaspirando. En lugar de ayudarla, pues terminó asfixiándola a ella, ¿no? Con unos movimientos. Sí, sin duda alguna, tratando de ayudar, pero al momento de voltearla, si no tuvo el cuidado, en lugar de fijar el mentón, agarró el cuello y con la desesperación, pues es increíble, y podría parecer increíble, pero cuando hay pánico y se tiene la falta de conocimiento, sin duda alguna las acciones no van a ser las correctas. Y eso duele porque uno si lo analiza se da cuenta que se pudo haber prevenido. Entonces, siempre decimos, no permitan que un atragantamiento les arrebate la vida de su hijo. Tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer algo. Pues le agradezco, señor Julio, muchas gracias por su tiempo. Y aquí seguimos, hacemos sinergia. Usted ya tiene mi número telefónico. En lo que podamos apoyar, si necesita la sesión para un grupo de maestros, cuente con nosotros. Pues muy amables, les agradezco bastante la oportunidad que me han brindado y yo también estoy a sus órdenes para las ocasiones en que se ofrezca, también vía Zoom, que pudiéramos dar alguna plática de capacitación, perdón, de concientización para las personas que ustedes consideren que puede ir enfocada, ¿no? La plática. Con todo gusto. Con mucho gusto. ¿Cómo no? Entonces seguimos en contacto. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Que tenga muy buena tarde, Julio. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego.